Hola, hola, gente guapa, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis todos súper bien, con toda la energía arriba. Hoy tenemos un tema que sé que os va a encantar, porque es de esos que nos hacen decir ¿qué? Sí, amigos, vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, nuestra Demet Özdemir, y de un bombazo que ha sacudido las redes sociales. Preparad las palomitas, porque esto se pone interesante. Y ya que estamos aquí, si eres nuevo por este canal, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas ningún chismecito jugoso como este. Ya somos una gran familia, y me encanta teneros por aquí. Además, si te gusta el vídeo, dale like y compártelo con tus amigos, que este tema merece ser conocido por todos. Así que sin más dilación, vamos directo al meollo de la cuestión. Hoy vamos a desgranar toda la información sobre este rumor, esta noticia que ha dejado a más de uno con la boca abierta y que tiene como protagonista a Demet Özdemir. Así que acomódate que empezamos. Vamos a hablar de ese supuesto apellido Yaman. Sí, habéis oído bien. Yaman. Como ese apellido que nos resuena a muchos de nosotros por otro famoso actor turco, ¿verdad? Bueno, pues resulta que ha surgido una serie de comentarios, rumores y hasta publicaciones en redes sociales que afirman que Demet Özdemir habría confirmado que su apellido real es Yaman. Imaginaos la sorpresa, el revuelo. Una bomba en toda regla, como dice el título. Ahora bien, antes de que salgamos corriendo a gritar a los cuatro vientos que Demet es una Yaman, vamos a analizar esto con calma y ver de dónde viene esta información, qué hay de cierto y qué no, y por supuesto, qué consecuencias podría tener todo esto. Porque como suele pasar en el mundo del espectáculo y las redes sociales, las cosas no siempre son como parecen y a veces, una simple chispa puede encender un fuego muy grande. Para entender todo este lío, primero tenemos que remontarnos un poquito y recordar quién es Demet Özdemir para aquellos que aún no la conozcan. Demet es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su talento, su carisma y esa sonrisa que ilumina cualquier pantalla. La hemos visto en un montón de series y películas, pero seguramente la más famosa y por la que muchos la conocimos es Erkenzicus, o Pájaro Soñador en español. Una comedia romántica que nos hizo soñar, reír y suspirar y donde compartió pantalla con el también súper famoso Can Yaman. Y aquí es donde la historia se empieza a poner más jugosa. Can Yaman es un actor turco que también ha causado furor en todo el mundo y que, por supuesto, comparte ese apellido que ahora se asocia a Demet. Y aquí es donde empezamos a unir los puntos. La conexión entre Demet y Can en Erkenzicus fue tan intensa y la química en pantalla tan innegable que muchos fans, e incluso algunos medios, especularon sobre un posible romance en la vida real. Hubo rumores de todo tipo, fotos juntos, declaraciones ambiguas, y la ilusión colectiva de verlos juntos como pareja fuera de la ficción. Y aunque ellos siempre mantuvieron un perfil más discreto, o al menos no confirmaron un romance de manera oficial, la llama de la esperanza para muchos nunca se apagó del todo. Y es aquí donde aparece la teoría del apellido Yaman. Algunos fans con mucho ojo y mucha imaginación, empezaron a especular que Demet podría estar relacionada con Can a través de la familia, que quizás, y solo quizás, Demet también llevara el apellido Yaman, o algo así. En internet comenzaron a circular teorías de parentesco, de que eran primos lejanos, de que había un tío o abuelo en común, hasta que el asunto se convirtió en un rumor recurrente. Pero, ¿de dónde surge este rumor con tanta fuerza que se habla de una confirmación? Pues bien, aquí es donde la cosa se complica un poco. Al parecer, la información de la supuesta confirmación viene de algunas redes sociales y foros de fans, donde se asegura que Demet habría hecho una declaración o un comentario en alguna entrevista o evento, revelando que su apellido real es Yaman. Pero, aquí viene la gran pregunta. ¿Existe alguna prueba concreta, algún vídeo, alguna declaración oficial que respalde esta información? Y la respuesta es: no. Por lo menos hasta el momento, no hay ninguna evidencia sólida que confirme esta afirmación. Mucha de la información que circula por Internet viene de fuentes poco fiables o son simplemente interpretaciones de comentarios ambiguos que han sido sacados de contexto. En resumen, lo que tenemos es un rumor, un chismorreo que ha crecido como la espuma gracias a la pasión de los fans y la falta de información clara y verificada. Y aquí es donde tenemos que detenernos un momento y hacer un análisis más profundo. ¿Por qué hay tanta insistencia en que Demet tenga el apellido Yaman?
Pues como ya hemos comentado antes, la conexión entre Demet y Can en la serie fue tan fuerte que muchos fans siguen soñando con una relación entre ellos, ya sea como amigos, como pareja o incluso como familia. La teoría del apellido Yaman en cierta manera alimenta esta ilusión y les da una especie de esperanza, una razón para creer que quizás sí hay un vínculo más fuerte del que se ve a simple vista. Es como un puzzle que intentamos armar con las piezas que tenemos, aunque a veces estas piezas no encajen del todo. Además hay que reconocer que la imaginación de los fans es increíble y que a veces son capaces de crear historias fascinantes con muy poco. Y no es que esté mal, al contrario, es parte de la magia del fanatismo y de cómo las series y los personajes nos llegan al corazón. Pero sí es importante distinguir entre la fantasía y la realidad, entre lo que nos gustaría que fuera y lo que realmente es. Pero claro, ¿cómo reaccionó Demet ante todo este lío? Pues según lo que hemos podido observar, Demet ha mantenido la calma y no ha hecho ninguna declaración explícita al respecto. Ni ha confirmado ni ha desmentido nada, lo cual es bastante normal, ya que no está obligada a desmentir cada rumor que circula por Internet sobre ella. Y esta falta de reacción ha hecho que el rumor siga creciendo, porque al no haber una respuesta clara, la gente se aferra a cualquier detalle para seguir creyendo en la teoría. Es como un juego del gato y el ratón, donde la información real es esquiva y los rumores corren a sus anchas. Demet ha seguido con su vida, con sus proyectos profesionales y sus actividades personales, y ha dejado que el tiempo, que es el mejor juez, se encargue de aclarar las cosas. Y es que a veces la mejor respuesta es el silencio. Ahora bien, si Demet no es una Yaman, ¿por qué tanta gente sigue pensando que sí? Pues además de la conexión con Can, hay otros factores que pueden estar influyendo. Uno de ellos es la viralidad de las redes sociales. Una simple frase o un comentario ambiguo puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes y difundirse rápidamente, generando un efecto bola de nieve. Cuanto más se comparte la información, más gente la cree, y más difícil se hace desmentirla. Además, vivimos en una época en la que la información se consume a gran velocidad y a menudo no nos tomamos el tiempo necesario para verificar las fuentes o para analizar la información de manera crítica. Es como si estuviéramos en una gran fiesta de chismes donde todos hablan a la vez y nadie escucha. Y en medio de ese caos, los rumores, las teorías y las falsas noticias se abren paso sin mucha dificultad. Y este es un tema que debemos abordar con responsabilidad, tanto como espectadores como creadores de contenido. En la era de la información, es más importante que nunca ser críticos y no creer todo lo que vemos en Internet. No podemos dar por sentado que una información es verdadera, solo porque se ha viralizado. Tenemos que buscar las fuentes, contrastar la información y reflexionar antes de compartir algo que puede ser falso o que puede dañar a otras personas. Y en este caso, que estamos viendo es un claro ejemplo de cómo un rumor sin base puede crecer y extenderse sin control, generando confusión y falsas expectativas. Por eso es tan importante mantenernos informados de manera responsable y no dejarnos llevar por el primer rumor que nos encontramos. Volviendo al tema de Demet y el apellido Yaman, lo que podemos concluir hasta el momento es que no hay ninguna prueba sólida que confirme que Demet lleve este apellido. Todo se reduce a un rumor que ha surgido de la pasión de los fans y de la falta de información verificada. Y aunque nos guste la idea de que haya una conexión entre Demet y Can, tenemos que ser realistas y aceptar que a veces las cosas no son como nos gustaría. Y eso no está mal. Lo importante es seguir disfrutando del talento y el carisma de ambos actores, de sus proyectos profesionales y de todo lo que nos ofrecen, más allá de los chismes y los rumores. Porque al final, ellos son profesionales que trabajan duro para entretenernos y lo que menos merecen son falsas expectativas o teorías sin fundamento. Es importante también destacar que la vida personal de Demet es suya, y que ella tiene derecho a decidir qué quiere compartir con el público, y que no y si en algún momento decide confirmar o desmentir este rumor, lo hará a su manera y en el momento que considere oportuno. Mientras tanto, lo que podemos hacer es respetar su privacidad y no presionarla para que haga declaraciones que no se sienta cómoda haciendo. Los fans podemos querer saber todo sobre nuestros ídolos, pero debemos recordar que también son personas con sentimientos y que merecen ser tratadas con respeto y consideración. Y el hecho de que un rumor no sea cierto no significa que no podamos seguir admirando a Demet por su talento y su dedicación. Y aquí es donde entramos nosotros como creadores de contenido. Nuestra misión es informar de manera responsable y objetiva, contrastando la información y ofreciendo diferentes puntos de vista.
No podemos basar nuestro contenido en rumores o falsas noticias, sino en hechos verificables y fuentes confiables. Y en este caso, lo que hemos hecho es analizar el rumor del apellido Yaman, buscar las pruebas y contrastar la información para ofreceros un análisis lo más completo y objetivo posible. Y es que en el mundo de las redes sociales, es fundamental que los creadores de contenido seamos un filtro para la información, que ayudemos a desmentir las falsas noticias y que fomentemos un consumo responsable de la información. Y este es un compromiso que tenemos con vosotros, nuestros seguidores, porque vuestra confianza es lo más valioso que tenemos. Así que, recapitulando un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto cómo un rumor sobre el supuesto apellido Yaman de Demet Özdemir ha tomado fuerza en las redes sociales, cómo ha crecido gracias a la pasión de los fans y la falta de información verificada, y cómo hasta el momento, no hay ninguna prueba sólida que confirme esta afirmación. También hemos hablado de la importancia de ser críticos con la información que consumimos en Internet y de la responsabilidad que tenemos tanto como espectadores como creadores de contenido. Y hemos dejado claro que la vida personal de Demet es suya y que tenemos que respetar su privacidad y no presionarla para que haga declaraciones que no se sienta cómoda haciendo. Y sobre todo que debemos seguir disfrutando de su talento y de su trabajo, más allá de los chismes y los rumores. Y con todo esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el análisis, que hayáis aprendido algo nuevo y que os haya resultado entretenido. Y sobre todo, que os haya servido para reflexionar sobre el poder de los rumores y la importancia de contrastar la información. Ya sabéis que me encanta hablar con vosotros y compartir todos estos temas que nos apasionan, así que no dudéis en dejarme en los comentarios vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis vosotros sobre todo esto? ¿Creéis que hay alguna posibilidad de que Demet tenga el apellido Yaman? ¿O pensáis que es un simple rumor sin fundamento? Me encantaría leer vuestros comentarios y debatir con vosotros. Y ahora, llegamos a la parte final del vídeo, donde os recuerdo que si os ha gustado el contenido, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Ya somos una gran comunidad y me encanta teneros por aquí. Y juntos podemos seguir creciendo y aprendiendo. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más diversión. Hasta la próxima.